El día de hoy vamos a realizar el ejercicio 7-3 del libro Diseño en Ingeniería Mecánica, Shigley, décima edición. El problema dice lo siguiente: trata sobre diseño de ejes, donde nos dan lo siguiente: el eje giratorio de acero sólido simplemente apoyado en los puntos B y C. A ver, vamos a ver la figura. Ahí está. Tenemos un eje apoyado en los puntos B y C, el cual se impulsa por un engrane que, no se muestra en la figura, pero sí me dan la fuerza tangencial o la fuerza de contacto entre un engrane y otro, la cual, pues como el ángulo de presión del engrane es de 20, esta tiene una inclinación de 20 grados. ¿Qué más me dice? El eje transmite un par torsional o un par de torsión A de 340 Newton por metro. El eje de acero, está maquinado con un esfuerzo de fluencia de 420 megapascales y un esfuerzo definitivo de 560 megapascales. Usando un factor de seguridad de 2.5, determina el diámetro mínimo permisible de la sección de 250 milímetros del eje con base en, inciso A, un análisis estático de la fluencia con base en la teoría de la energía de distorsión. E inciso B, un análisis de falla por fatiga. Para estimar los factores de concentración del esfuerzo, nos piden que supongamos que los radios del filete son agudos en los hombros del cojinete, es decir, en estos cambios de sección, aquí donde está el cojinete, hacia donde tenemos la longitud de 250 milímetros. Hay una pequeña sección, pero un pequeño cambio de sección, pero no me dicen de cuánto es. Precisamente yo debo calcular el diámetro del eje con la información que se presenta. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, antes que nada, sería saber cuál es el valor de esta fuerza y posterior a ella, qué efectos va a producir en este elemento mecánico. Así a simple vista, vemos que transmite un par torsional, eso no lo da el problema, y además va a estar trabajando a flexión, pero no cualquier tipo de flexión. Vamos a verlo detenidamente. Bueno, lo primero es la ecuación de este par torsional, que simplemente es la fuerza por la distancia, que para nuestro caso sería la fuerza por el radio del otro engrane, que no lo conocemos, pero nosotros sabemos que el diámetro de paso era de 150 milímetros, ¿no? Bueno, ahorita sustituimos los datos. Nosotros sabemos que el radio es la mitad del diámetro del círculo, en este caso nuestro círculo de paso. Entonces mi ecuación se transforma en lo siguiente: el par torsional en A es igual a la fuerza, pero tenemos que multiplicar el coseno de 20, ya que si multiplicamos coseno de 20, la fuerza estaría sobre este eje, y entonces esa fuerza en esa configuración es la que produce el par torsional. Si yo lo multiplico por el seno de 20, obtendría la fuerza que produce flexión en esta viga o en este eje, ¿sale? Entonces coseno de 20, y en lugar de radio ponemos diámetro sobre 2, ¿vale? Diámetro sobre 2. De aquí despejamos a la fuerza y me queda esta otra ecuación. Y ahora sí, lo único que debemos hacer es sustituir nuestros datos. 340 es dato del problema, ya me lo dan. 0.15 milímetros, o más bien 0.15 metros, porque el diámetro de paso del engrane es de 150 milímetros. Y finalmente coseno de 20. Al hacer esa operación, obtenemos una fuerza de 4.824.272 newtons. Esa es la fuerza F. Entonces, ¿bajo qué régimen de carga va a estar trabajando nuestro eje? Por una parte puede ser torsión, y la otra, el otro tipo de carga que va a estar soportando el eje es flexión invertida, o podemos llamarlo esfuerzo normal alternante, ya que esta carga va a apuntar siempre hacia abajo, pero al tener una viga rotatoria o simplemente un eje que gira, pues vamos a tener ese esfuerzo alternante, esfuerzo normal alternante, ¿vale? Entonces ya sabemos bajo qué régimen de carga trabaja este elemento mecánico. Y entonces, aquí yo no lo mencioné,
Pero voy a marcar unos ejes X, Y y Z. X sería pues, el eje sobre esta viga. El Y sería uno que es paralelo a esta línea de acá. Y Z, bueno, pues sería completamente vertical hacia arriba. Entonces podemos o tenemos que calcular las reacciones en los cojinetes, o más bien los rodamientos, donde se alojan los rodamientos de este eje. Primero tenemos un plano XZ, el cual, bueno, trabaja con esta fuerza de 1649.99, ¿vale? ¿Eso qué sería? Bueno, pues si nosotros trabajamos con el seno de 20 grados. Bueno, entonces lo tenemos y pues ya sabemos, esto es estática, nada complicado. Suma de momentos en B igual a 0, antihorario positivo. Y lo que hacemos es encontrar el valor de la reacción C hacia arriba, ¿no? Bueno, le puse CY, debería ser CZ, pero ¿me entienden eso? Me da un valor de reacción de 2309.997 newtons. ¿Qué puedo hacer para calcular la reacción en BY? Una simple suma de fuerzas en Y. Pero como nos podemos dar cuenta, vean esta fuerza de reacción, 2309, comparada contra esta carga de acá. ¿Sale? Vemos que si yo hago la suma de fuerzas en Y y tomo el sentido positivo hacia arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Esta fuerza BY me dará negativa. Si yo hago los cálculos correspondientes, pues ya me va a dar un valor de 659.999. Pero como me da negativa, eso bueno, se lo dejo a ustedes, me da una reacción negativa, yo tengo que especificar que es en sentido contrario, ¿vale? Aquí mi diagrama de cuerpo libre me dice que es positiva hacia arriba, pero si hacen el cálculo se van a dar cuenta de que es negativa, por lo tanto yo especifico que va hacia abajo. Bueno, una vez que yo tengo esto, ¿qué cosa debo hacer? Tengo que trazar los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, que realmente me va a servir más el de momento flector, ya que yo necesito calcular el momento justo antes de este apoyo en C, ya que es donde voy a tener el momento máximo. Vamos a ver, estos diagramas los voy a calcular por el método de las áreas, bastante sencillo. Veo que tengo esta reacción de 659, veo que es negativa o que va hacia abajo, entonces vean que en mi diagrama es un área negativa, ¿vale? Y se extiende por toda esta longitud. Se encuentra con el punto de apoyo C y esa carga es una reacción que va hacia arriba. Entonces a estos 659 le sumo 2309 y me arroja un valor de 1649.99. Me encuentro con esta carga puntual y bueno, veo que me cierra en 0, así que no hay mayor problema. Después, para el diagrama de momentos únicamente multiplicamos base por altura, 0.25 metros por esta carga y me da una figura como esta. Sigue siendo negativa, pero desde este apoyo en C hacia la derecha ya tengo un área positiva, entonces el área de ese diagrama de momentos cambia su pendiente, teniendo un momento máximo de 164.999 newtons por metro. ¿Vale? Eso para el plano XZ. Después voy a hacer el plano XY, ya que recordemos que esa carga de 20, más bien esa fuerza transmitida por el engrane tiene un ángulo de 20. Entonces ahora multiplicando por el coseno de 20 tengo esta situación en mi viga. Y hago exactamente lo mismo, sumatoria de momentos en B, para calcular la reacción en el punto C, teniendo un valor de 6.346.664 newtons. Para la reacción en B, suma de fuerzas en Y, nuevamente nos damos cuenta de que me va a quedar negativa por la diferencia entre las magnitudes de estas dos fuerzas. Bueno, y siempre y cuando yo tome un sentido positivo hacia arriba, nuevamente. Así que al momento de hacer un sencillo despeje, como me queda negativa, yo debo especificar que la reacción de B va hacia abajo o va en sentido contrario al que yo propuse. Entonces vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior, los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Vale, ¿cuánto me quedó mi reacción BY? 1813. Es un área negativa ya que es una fuerza hacia abajo.
Después le debo sumar este valor en la reacción en el punto C, estos 6300, que me da un valor de 4533.333 y perfectamente con esta otra carga termina en 0 mi diagrama. Para el diagrama de momentos, ¿qué hago? Base por altura, 0.25 metros por esta carga, y obtengo una gráfica con esta pendiente. ¿Cuál es mi momento ahora? 453.333 newton por metro. Y pues mi diagrama también me cierra en 0, así que hasta ahora todo bien. ¿Y esto para qué lo necesitamos? Para calcular el momento máximo flexionante causado en el apoyo C. Simplemente un teorema de Pitágoras. No es nada que esto no solucione. Y obtenemos un momento resultante de 482.426 newton por metro. ¿Vale? Para resolver este problema vamos a usar esta ecuación, la ecuación del esfuerzo máximo de von Mises, que me dice que el esfuerzo máximo es igual al esfuerzo normal alternante más esfuerzo medio normal al cuadrado, más 3 veces el cortante alternante más el cortante medio al cuadrado, y todo eso en raíz cuadrada, ¿vale? Pero ojo aquí, de todos estos esfuerzos, los únicos con los que contamos son con el esfuerzo normal alternante, y debido a que tenemos torsión uniforme vamos a tener un esfuerzo cortante medio, no un esfuerzo cortante alterno. Así que bueno, esta ecuacioncita se reduce un poco más y ya me queda de esta manera el cálculo para ese esfuerzo máximo. ¿Cómo calculamos un esfuerzo normal? Bueno, recordemos que era el momento por la distancia del centroide a donde se aplica la carga entre el momento de inercia, y el esfuerzo cortante pues era el par torsional por el... igual lo mismo, desde el centroide hasta donde está la carga, dividido entre el momento polar de inercia, pero como se trata de un círculo, ya que es un eje circular, pues sustituyendo la ecuación del momento de inercia y momento polar de inercia, podemos tener una simplificación de este tipo. Bueno, eso ya no lo hice, ya tomé en cuenta que se sobreentendía. Y tenemos entonces estas dos ecuaciones para el esfuerzo alternante y el esfuerzo cortante. Aquí, bueno, hay que agregar los concentradores de esfuerzo, que no importa que no tengamos datos del diámetro. Eso, bueno, gracias al problema podemos suponerlos. De hecho, nos dice que supongamos ángulos agudos o radio agudo, ¿vale? Entonces, es importante agregar un factor de concentración de esfuerzo para flexión y un factor de concentración de esfuerzo para el cortante, ¿vale? Estas son sus ecuaciones. Para flexión tenemos 1 más la sensibilidad a la muesca que se obtiene de una gráfica, menos este valor KT menos 1, es para flexión. Y para cortante, bueno, es muy parecida, nada más que este ahora es KTS para cortante y esta es sensibilidad a la muesca en cortante. Así que bueno, primero de la tabla 7.1 vamos a obtener estos factores KT y KTS, ya que el problema me dice considera el filete del hombro agudo. Es decir que si nosotros hiciéramos la división de ese radio del filete entre el diámetro donde se ubica, me va a dar un valor de 0.02. Y bueno, esto es lo primero que nosotros debemos considerar. Para flexión, un factor KT de 2.7 y para torsión, un factor KTS de 2.2. ¿Vale? Esto se hace cuando no se conozcan las dimensiones del eje. Entonces lo podríamos tomar como una primera iteración. Así que bueno, estos son los factores KT y KTS que vamos a tomar para nuestro eje. Ahora, para calcular la sensibilidad a la muesca, tenemos esta gráfica donde en esta parte, en el eje horizontal, me dan el radio de la muesca en pulgadas y el radio de la muesca en milímetros. Yo sé que nosotros estamos trabajando en sistema internacional, pero si regresamos a la tablita, bueno, me dice que al ser un filete agudo tenemos una división o una razón de R sobre D de 0.02. Entonces vamos a usarla en pulgadas. De hecho, aquí está, 0.02. Y bueno, estas curvas que podemos ver acá
me representan el esfuerzo definitivo. Nosotros, para nuestro material del que está hecho el eje, tenemos un esfuerzo definitivo de 560 megapascales. Así que bueno, aquí es aproximado, es arribita del punto 4, pero abajo del punto 7. Y eso me daría aproximadamente un 0.75, 0.7 aproximadamente. Y para el cortante me queda de esta otra manera, punto 0.2, arribita del punto 4, pero abajo de punto 7. Entonces, si vamos a nuestras ecuaciones, no es cierto, era punto 65. Sí, porque si aquí tengo el punto 6 y el punto 8, justo aquí a la mitad estaría el punto 7. Entonces, para flexión es punto 65 y acá para cortante va a ser, sí, el 0.7 aproximadamente. Vale, entonces, factor de concentración de esfuerzo a flexión, únicamente sustituyo los datos ya obtenidos y me da un valor de 2.105. ¿Vale? Para el factor de concentración de esfuerzo en cortante es 1 más 0.7 por 2.2 menos 1, me da un valor de 1.84. ¿Vale? De la teoría de la máxima energía de distorsión, teníamos esta ecuación para calcular el factor de seguridad contra el esfuerzo de fluencia. Tenemos factor de seguridad igual al esfuerzo de fluencia sobre el esfuerzo máximo. Recordemos que este de acá es el esfuerzo máximo de von Mises. Entonces, bueno, podemos despejarlo de acá, hacer un sencillo despeje. Y recordemos que nuestra ecuación del esfuerzo de von Mises me quedaba de esta manera. Entonces podemos igualar ambas expresiones, quedando una ecuación como esta. Después debemos sustituir el equivalente al esfuerzo alternante, o al esfuerzo normal alternante, y al esfuerzo cortante. Ya me queda de esta manera. Lo que tenemos que hacer acá es un despeje de esta de diámetro cúbico, que bueno, pues al final me quedaría como diámetro a la 6, sacar una raíz sexta. Bueno, esto realmente no es muy complicado. Lo que tenemos que hacer acá, o lo que deben hacer, es desempolvar un poquito su álgebra. Así que bueno, el despeje les tiene que quedar algo como esto. No lo metí para no hacer tan largo el video y bueno, que no sea tan tedioso verlo. Así que bueno, esta ecuación es la que nosotros vamos a utilizar para calcular el diámetro en una situación estática. Entonces ya lo único que debemos hacer es sustituir nuestros datos, ¿vale? Y con eso obtenemos un diámetro de 0.4117 metros. Pasado a milímetros, una simple multiplicación por 1000, me queda 41.17 metros. Y así termina el inciso A, el diámetro del eje para un caso estático. Después, ¿qué tenemos para el análisis de fatiga? Bueno, esta ecuación que vemos acá es proporcionada es la ecuación con el método ASME elíptica. Bueno, si recordamos, tenemos ahí varias grafiquitas donde tenemos ASME, tenemos Gerber, Soderberg, donde me dan distintos factores de seguridad. Eso pues, ya depende del diseño que nosotros vayamos a utilizar, qué tan confiable es, si utilizamos o no un diseño conservador y demás. Pero bueno, para este caso vamos a usar ASME elíptica. Y vean esta ecuación. Tenemos algo muy parecido a lo anterior, pero ahora ya aparece el esfuerzo o el límite de resistencia, a la fatiga ya corregido, cosa que no teníamos en la ecuación anterior. Ahora sí, ¿vale? Y bueno, ¿qué otra cosa? Lo que tenemos acá, nuevamente, nosotros únicamente trabajamos con esfuerzo alternante, esfuerzo normal alterno y un esfuerzo cortante medio. Y bueno, esta segunda ecuación no es otra cosa más que un sencillo despeje del diámetro. Pasó multiplicando, la n también multiplicando, demás. Y al final, como es cúbica, pues le sacamos raíz cúbica y por eso me queda 1/2 a la 1/3, que sería raíz sexta, ¿no? Bueno, eso es lo de menos. Lo que nos importa es este despeje. Y nuevamente hay términos de esta ecuación de los cuales nos podemos deshacer, como este de acá que me marca el esfuerzo cortante alterno y un esfuerzo normal, debido a flexión media. Así que, nuevamente, me queda una ecuación un poco más reducida con todos estos términos: factor de seguridad,
concentradores de esfuerzo, que vamos a tomar los ya calculados anteriormente, el momento, que ya lo sabemos, el par torsional, esfuerzo de fluencia, y lo que vamos a calcular ahora es este límite de resistencia a la fatiga. Para eso, bueno, recordamos esta ecuación donde tenemos las constantes de Marin. Es el K sub A, K sub B, que es factor superficial, factor de tamaño. Este es creo que de carga, factor de carga. El factor de temperatura, confiabilidad, factores varios, este no lo vamos a considerar. Y el límite teórico de resistencia a la fatiga. De hecho, sí, pues aquí se los puse cada uno. El factor superficial, factor de tamaño, factor de carga, de temperatura, confiabilidad y todos los demás, ¿vale? Ok, entonces vamos a empezar con el factor de tamaño. Tenemos esta ecuacioncita de acá, la cual esas constantes A y B las podemos obtener de la tabla 6-2. Y aquí nosotros tenemos que saber de cómo está fabricado este eje. Normalmente o son maquinados o laminados en frío y demás, ¿no? Así que bueno, vamos a suponer que este eje fue fabricado, o más bien el acabado superficial fue un maquinado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar estos valores de A y estos valores de B. Este es para kilopsi, este es para megapascales. Nosotros utilizaremos 4.51 y el exponente, bueno, es el mismo para ambos casos. Así que al momento de calcular el factor de tamaño, nos da un resultado de 0.843. Perdón, factor superficial, ya que el factor de tamaño considera el diámetro del eje, cosa que nosotros no tenemos, es lo que se desea determinar. Así que podríamos suponer un factor de tamaño de 0.75. Esto, bueno, ¿de dónde lo saqué? Como tal, no lo revisé en Shigly, esto lo revisé del libro Diseño de Elementos Mecánicos de Mott, cuarta edición, ya que, bueno, es una recomendación, no es una regla. Podríamos suponer otro valor distinto, como por ejemplo 0.8, 0.85. Pero ¿qué es lo que nos dice Mott? Si no conocemos el diámetro del eje, podemos estimarlo o podemos ponerle una primera aproximación. Y bueno, pues lo que nos recomienda o lo que nos menciona es un factor de tamaño de 0.75, ¿vale? No es a fuerzas ese, podría ser uno un poquito más grande. Y ya después hacer una segunda iteración para poder validar el diseño. Bueno, después este es el factor de corrección de carga. Nosotros vamos a trabajar a flexión, entonces vamos a tomar el valor de 1. Y después de la tabla 6-5 vamos a sacar el factor de confiabilidad. En este caso, bueno, no conocemos muchos datos para realizar el diseño, así que vamos a escoger, por esta ocasión, un factor de confiabilidad del 50%. Bueno, el factor equivalente es de 1 y el porcentaje que tenemos para confiar en el diseño es de un 50%, ¿sale? No estamos asegurando que sea del 99.9 o 99.999, ¿vale? Vamos a tomar 50%. Y finalmente, para el límite teórico de resistencia a la fatiga, tenemos esta, no sé si tablita o estos pequeños datos, en donde podemos usar 100 kPsi, 700 megapascales o la mitad del esfuerzo definitivo, dependiendo de lo que nosotros tengamos. Entonces, si el esfuerzo definitivo es menor o igual a 200 kPsi o 1400 megapascales, vamos a utilizar la mitad del esfuerzo definitivo. Ese es nuestro caso, entonces vamos a tomar ese 0.5. Una vez que ya tenemos todas nuestras constantes, procedemos a sustituirlas en la ecuación. Aquí el factor de temperatura me lo salté, ya que el problema no me menciona alguna temperatura en específica a considerar, así que podríamos suponer un factor de temperatura de 1. Resolvemos y obtenemos una resistencia a la fatiga ya corregida de 177.03 megapascales. Entonces ya lo único que debemos hacer es sustituir en nuestra ecuación proporcionada por el método ASME elíptica para calcular el diámetro de nuestro eje. Y pues aquí nada más es hacer la simple operación de todo esto, eso sí, paso a paso y con cuidado, lo cual nos da un resultado
de 0.0531 metros, o pasado a milímetros, necesitamos un eje con un diámetro de 53.1 milímetros. Y con esto le damos solución a este problema. Así que bueno, chavos, pues sin nada más que decir, espero que esto se haya entendido, que les haya gustado y que también les haya servido. Sin nada más que agregar por el momento, yo soy Adrián Fernández y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.